Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 11 del tiempo ordinario del año A Dal y Vangelo el Evangelio secondo de Mateo 9:36 al 10:8. Y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Existe un deseo generalizado que es el sentido por todos y es la experiencia de que en nuestro mundo surja algo realmente nuevo. Porque estamos cansados de oír hablar de guerra, violencia, injusticia, y estamos cansados de oír el lenguaje de insultos, de amenazas, de represalias, y esperamos que todo lo que es caótico en nuestro mundo dé paso a un mundo ordenado, donde reine la paz, la justicia, el respeto por la dignidad de cada persona. Este es un cambio que todos buscamos conseguir acerca de la política, de la economía, la ciencia, la tecnología. Lo buscan incluso los que construyen armas. Piensan que es así como se construye esta nueva realidad que todos esperamos. ¿Cuántos cristianos creen realmente que la única fuerza que puede hacer surgir esta nueva realidad es la proclamación del Evangelio? Mientras que el mundo no acepte la lógica del Evangelio, todos los intentos de construir una nueva realidad fracasarán. El evangelista Mateo, al comienzo de su evangelio, sitúa el Sermón de la Montaña en el capítulo 5. Son 3 capítulos. Y luego dedica 2 capítulos a narrar la humanidad que Jesús encuentra cuando baja de la montaña. Es una humanidad enferma. Está enferma desde el punto de vista físico, porque se encuentra con leprosos, paralíticos, ciegos, y enferma desde el punto de vista espiritual porque es pecadora, está poseída por muchos demonios. Esta es nuestra humanidad, la que Jesús encuentra al bajar de la montaña. Y en estos 2 capítulos, Mateo narra lo que le ocurre a esta humanidad cuando llega Jesús, cuando llega su palabra, su evangelio. Suceden curaciones y prodigios y narra 10 de ellos, uno tras otro. ¿Qué nos quiere decir este evangelista? Quiere decirnos que allí donde Jesús viene con su palabra sanadora, todo cambia. Su palabra hace desaparecer del mundo todo lo que es inhumano. La primera persona que encuentra es un leproso. Y sabemos que era considerado la encarnación misma del pecado, porque el pecado nos hace tan feos como el leproso. Pensamos que los violentos, los desolentos, los disolutos, los corruptos, son personas feas de las que todos intentamos alejarnos. Y el pecado nos hace igual que a los leprosos, nos desfigura el rostro, hace irreconocible en nosotros el rostro humano. ¿Qué hace el Evangelio cuando entra en nuestras vidas? Nos cura de esta condición, nos da un nuevo rostro hermoso como el del Hijo de Dios. Luego, bajando de la montaña, se encuentra con un paralítico. Es la imagen de alguien que no puede caminar en la vida, de uno que está atascado, de uno que debe ser acompañado, de uno que debe ir a donde lo lleven. Jesús pone en pie a quien está paralizado en su propia vida, a los que no construyen una vida digna de ser vivida. Es el Evangelio el que te cura. Luego se encuentra con un ciego, que representa a los que no saben qué caminos elegir en la vida. Se mueve muchas veces en direcciones equivocadas porque no nos ve. La palabra de Jesús, su evangelio, abre los ojos del ciego y le indica el camino que debe seguir. Esta es la humanidad que está representada por todas estas enfermedades. Es la humanidad que Jesús encuentra y es nuestra humanidad.
Luego el evangelista Mateo coloca entre estos prodigios otra curación, la más difícil de curar, que es la curación del apego al dinero. Es un milagro como el de hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Y es precisamente el caso de nuestro evangelista Mateo, el recaudador de impuestos en Cafarnaún. Es quien, 50 años después de la llamada que recibió de Jesús, escribe este relato del prodigio que la palabra de Jesús obró en su vida. Su nombre era Leví y ahora dice soy Mateo. Mataná en hebreo significa don de Dios. Aquí está el que estaba enfermo y esta es una enfermedad que encontramos en nuestro mundo que causa todos los males. El apego, el deseo de acumular más y más posesiones. También esta curación es operada por el Evangelio. Y ahora Jesús dice a los discípulos que no puede cambiar el mundo él solo, necesita colaboradores. Escuchemos cuál es el contexto en el que estos colaboradores están llamados a llevar a cabo su misión. Viendo a la multitud, se conmovió por ellos, porque estaban maltratados y abatidos como ovejas sin pastor. Hemos oído cómo el evangelista describe la humanidad que Jesús tiene ante sí. Son gente agotada y en desbandada, como un rebaño sin pastor. Una humanidad en la que nadie se ocupa, ni los dirigentes políticos ni la autoridad religiosa, porque todos ellos están motivados por la búsqueda de su propio interés. Solo piensan en mejorar su propia vida y descuidan a las personas hambrientas, enfermas, oprimidas y maltratadas y víctimas de abusos. La imagen que emplea el evangelista está tomada del Antiguo Testamento. En el capítulo 27 del libro de los Números se dice que Moisés un día se dirigió a Dios y le pidió: no permitas que este pueblo tuyo esté un día desorganizado como un rebaño sin pastor. Pero por desgracia, la historia de los reyes de Israel nos dice que todos ellos resultaron no ser pastores, sino líderes indignos que llevaron el pueblo a la ruina. El profeta Ezequiel, en el capítulo 34 de su libro, hace una dura denuncia de esta situación intolerable y concluye que al final no hay esperanza de que algo cambie con este pueblo corrupto, capaz solo de explotar a las ovejas y aterrorizar a un país arruinado. Pero al final hace una promesa. Un día el Señor se ocupará personalmente de su pueblo, se convertirá en el pastor que guíe a Israel. Y en Jesús Dios cumplió esta promesa. Ha venido personalmente a cuidar de esta humanidad enferma. ¿Y qué conmoción sintió? Nosotros quizás imaginamos a un Dios lejano que ama a la humanidad, pero tanto, si está bien o mal el hombre, a él le va igual. Pero en Jesús Dios se reveló como alguien que está emotivamente implicado, que se conmueve, que puede sentir compasión ante el dolor de la humanidad. Compasión precisamente en el sentido de compadecerse, de sufrir con, de sentir como propio el dolor de las personas que sufren. Este es nuestro Dios. El verbo que se emplea es splagnisomai, que se repite 12 veces en los evangelios y siempre se aplica solo a Dios y a Jesús, como si solo Él fuera capaz de sentir esta emoción tan fuerte. Splagnisomai viene de splankna, que son las vísceras, es la pasión visceral. La misma imagen es empleada en el Antiguo Testamento
cuando Dios se autopresenta y dice Amit Rahum. Rahum viene de Regem, que es el útero, es el amor uterino, la pasión más fuerte que una persona puede sentir. Es la de la madre por el hijo en su seno. Esta es la imagen que Dios utiliza para expresar su implicación en las necesidades del hombre. Intentemos preguntarnos si experimentamos este sentimiento ante las necesidades de la humanidad. Si no lo sientes, olvídate de convertirte en discípulo de Jesús, porque no te dejarás implicar en su obra de salvar a la humanidad. Entonces intentemos preguntarnos, ¿qué sientes hoy ante las necesidades de la humanidad? ¿No vemos también nosotros tanta gente agotada y cansada de correr tras vanidades, solo para experimentar siempre amargas decepciones? ¿No vemos a gente cansada de cultivar esperanzas efímeras y luego se encuentran ante una vida sin sentido? ¿Qué sentimos ante esta humanidad? ¿Nos interesamos o nos basta pensar en nuestro pequeño mundo, en nuestro pequeño jardín? ¿Nos importa que tantos jóvenes hoy no sepan qué valores valen la pena por los que jugarse la vida? Una juventud que está en desbandada, inmersa en una inmensa tristeza que luego intenta cubrirla con falsa alegría. Una juventud que confunde la alegría con el placer, la fiesta con la borrachera. Quizás estoy cargando las tintas, pero ¿no vemos quizás muchas veces una juventud engatusada por pregoneros, influencers, que hacen pasar vanidades e insultos como una nueva visión del mundo y de la vida? ¿Qué sentimos ante esta realidad del mundo? Sentimos la pasión que se revela en Jesús. Y también sobre la realidad eclesial de hoy. ¿La vemos o no la vemos? ¿Qué sentimos frente a tantos abandonos, a la propagación del secularismo, a los escándalos, al derrumbe de la práctica religiosa en Occidente? ¿Sentimos la emoción del amor de Jesús? ¿Sentimos los problemas eclesiales como propios? ¿O sentimos que solo conciernen a la jerarquía? Escuchemos ahora lo que Jesús dice a aquellos a los que quiere implicar como colaboradores de su obra de salvación. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Aclaremos quiénes son los colaboradores que Jesús quiere implicar, porque hay toda una tradición que lleva a identificarlos con los sacerdotes, los religiosos y religiosas. La iglesia necesita ciertamente de estas personas que consagran toda su vida al servicio del Evangelio y de los hermanos y hermanas, e incluso renuncian a tener su propia familia precisamente para estar disponibles para todos. Pero restringir la tarea de cosechar a esta categoría de cristianos es incorrecto. De hecho, esto llevaría a considerar al pueblo de Dios como un rebaño de ovejas descarriadas o una mies que se está perdiendo por la falta de trabajadores, es decir, los sacerdotes. Pero no es así. Jesús se dirige a cada discípulo, a quienes invita a contemplar la cosecha, a recoger. Son los que experimentan su propia pasión de amor por la humanidad. Notemos que se trata de cosechar. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esta imagen? Que la mies está madura, es decir, la humanidad está lista, dispuesta para aceptar el Evangelio.
Nosotros pensamos que las cosas no son así y nos desanimamos y repetimos, no merece la pena proclamar el Evangelio porque a la gente no le interesa a Dios, solo piensan en el dinero, pasarlo bien, a divertirse. Tal vez sea verdad, pero es a esta humanidad, con todas sus contradicciones y sus miserias, a la que debemos dirigirnos, porque Jesús nos dice que está preparada y madura para el Evangelio, esta humanidad tal como es. El problema es que faltan obreros y Jesús tiene razón. De hecho, intentemos preguntarnos cuántos hay que sientan su misma pasión de amor por la humanidad. Son pocos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Jesús lo sugiere. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Esta oración nos plantea dificultades porque nos preguntamos, ¿por qué debemos pedir al dueño que envíe obreros? Debería ser él el primero en interesarse en el problema. ¿Por qué lo debemos pedir nosotros? Esta pregunta la hacen los que no han comprendido lo que significa orar. No significa repetir fórmulas. No significa intentar convencer a Dios de que haga su parte. Dios ya hace su parte y ya la hace y muy bien. La oración no es intentar convencer a Dios para que haga lo que le pedimos. La oración nos pone en sintonía con sus pensamientos. La verdadera oración nos hace interiorizar su pasión de amor por la humanidad. Es en la escucha de su palabra y en el diálogo con Él que llegamos a comprender cuán justo y bello es su plan de amor. Y el Espíritu nos da la fuerza para realizar la obra que Jesús quiere que realicemos. Los obreros son muy pocos, lo sabemos, porque rezamos poco, no se ora. No es que no se repitan fórmulas, lo hacemos incluso demasiadas, sino porque no nos dejamos interiorizar en el pensamiento y el amor de Cristo. Escuchemos ahora qué tarea Jesús confió. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Hay dos tareas las que Jesús nos puede llevar a cabo. Expulsar a los espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Observemos que es exactamente lo que él hizo a lo largo de su vida. Expulsó a los demonios y curó a los enfermos. Esto significa que estamos llamados a dar continuidad a su obra de salvación para llevar a cabo esta misión, y él nos da el poder de realizar maravillas. Expulsar a los espíritus inmundos. Inmundo en la Biblia significa todo lo que es contrario a la vida. ¿Qué es lo que nos impide vivir felices como hermanos en este mundo? Son los demonios. Identifiquémoslos, llamémoslo por su nombre. Se llaman envidias, celos, odios, rencores, deseos de poseer siempre más bienes, de dominar, de esclavizar a los demás. Estos son los demonios que crean el mundo despiadado, donde el otro es visto como un rival, un enemigo, no como un hermano al que hay que amar. Estos demonios deben ser expulsados. ¿Y dónde se encuentran? En el corazón de cada persona. Todos estamos un poco poseídos. Y luego, sanar todas las enfermedades y dolencias. No consiste en el poder de realizar milagros tal como imaginamos, no. Las enfermedades deben ser vencidas y por eso el verdadero discípulo pone todas sus habilidades
para que la gente estén físicamente sanas, no sufran. El dolor debe ser vencido, pero no son solo las enfermedades físicas las que afligen a la humanidad. La sociedad está enferma y necesita curarse donde carece de libertad, donde no hay justicia, donde no se respeta la dignidad de la mujer. Está enferma la sociedad donde se comete violencia, donde hay corrupción moral. Es sobre estos males que Jesús nos da el poder y la autoridad para vencerlos. Preguntémonos si somos conscientes del poder que Jesús nos ha dejado. ¿Y cuál es este poder? Es el poder de la palabra, del Evangelio, que tiene en sí la fuerza divina del Espíritu, y el mal no puede resistir contra este poder. Y ahora se nos presenta la lista de los primeros trabajadores que han dado su adhesión al Maestro. Escuchemos sus nombres. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Santiago de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que incluso le traicionó. ¿Qué podemos observar en esta lista de nombres que quizás hojeamos rápidamente sin darles demasiada importancia? Observemos en primer lugar que son 12. Esto es una clara referencia a las 12 tribus de Israel y significa que la comunidad cristiana no está llamada a sustituir a Israel, sino que es hija de Israel. Es el fruto maduro de este árbol que Dios vino a cultivar a lo largo de los siglos. Observemos también que los nombres se enumeran de dos en dos. Pedro y Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé. Significa que la misión no es obra de individuos, sino de una comunidad. Y para ser una comunidad hay que ser al menos dos. Incluso el individuo solo proclama el Evangelio personalmente, pero siempre debe sentirse parte de una comunidad, enviado por una comunidad. Observamos también que la composición de este grupo son las personas más normales y corrientes. No hay personas destacadas desde un punto de vista cultural, no hay escribas o rabinos. Incluso desde el punto de vista moral tienen sus defectos y sus limitaciones. Uno es un publicano, otro no se dejará convertir y al final entregará al maestro. En resumen, ellos también son pecadores. Y también Pedro un día lo reconocerá y dirá: Jesús, apártate de mí porque soy un pecador. O sea, no son diferentes a nosotros, son personas normales, muy normales como nosotros. Y ahora escuchemos cuál es el ámbito en el que tendrán que llevar a cabo su misión y cómo tendrán que llevarla a cabo. Escuchemos. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones. No se dirijan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. Hemos escuchado a Jesús definir el ámbito en el que este primer grupo de sus colaboradores, los 12, son llamados a llevar a cabo su misión. Son enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y esto quizá nos sorprenda porque esperaríamos que los enviara a todos los pueblos, pero no. Esto sucederá después de la Pascua, cuando el resucitado en la montaña dirá a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por tanto, no se trata de exclusión de los paganos, sino de la pedagogía de Dios que quería que las bendiciones prometidas a Abraham, la salvación, llegara a todo el mundo, a todos los pueblos, a través de Israel. E Israel, por tanto, es el primero que debe acoger el Evangelio. Y luego Jesús, después de haber recordado de nuevo las tareas que los discípulos debían hacer, curar a los enfermos, limpiar a los leprosos, expulsar a los demonios, hace una recomendación muy importante. Lleven a cabo su misión en completo desprendimiento de intereses y ventajas personales, porque de lo contrario, su mensaje perdería inmediatamente credibilidad. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.